Ayer se acabó el mercado de invierno y hoy vamos a ver cuáles son los 10 mejores fichajes de este mercado calidad-precio. Así que nada, vamos a empezar ya con el primero. Vamos a irnos a la Premier y concretamente a Manchester, porque empezamos con Antoine Semenyo, el jugador que ha fichado el Manchester City desde el Bournemouth de Iraola, un jugador que puede jugar tanto de delantero centro como en las bandas. En el equipo de Guardiola han sido 72 millones los que han pagado por el jugador de Ghana, pero sí es un futbolista que ha explotado esta temporada con el Bournemouth, un Bournemouth que le robaron muchísimos de sus mejores jugadores, Hausen, Milos Kerkez, por ejemplo, y Semenyo pues se quedó ahí un poco junto a Kluivert o Evan Nilsson, que a lo mejor eran los jugadores más potentes, y llevaba pues bastantes goles. Ya la temporada pasada hizo 13 goles, 6 asistencias, y esta había terminado de explotar con el City, por cierto, ya lleva 4 goles y una asistencia, jugando como punta o como extremo derecho, extremo izquierdo. Por tanto, pues ha sido un grandísimo refuerzo para el equipo de Guardiola, está funcionando bien y el único problema pues son estos 72 millones. Es verdad que es un jugador relativamente joven, acaba de cumplir 26 años en enero, así que bueno, creo que es un jugador que le puede venir muy bien al equipo de Guardiola, del que no nos vamos a ir porque seguimos con un central también del Manchester City, con Mark Guehi, que lo ficha el City desde el Crystal Palace, un central que parecía que está en la órbita del Barça, por ejemplo, que me parece una pena porque creo que en el vídeo que hice de la marcha de Íñigo Martínez lo ponía como uno de los favoritos que tenía yo para sustituir a Íñigo, pero finalmente se lo lleva el City por 23 millones. ¿Por qué tan barato? Pues porque es un jugador que terminaba contrato a final de temporada, tiene un valor de 50 millones, por tanto está muy por debajo del valor de mercado, pero lógicamente es por esta razón, que terminaba contrato y finalmente se va al City. Es cierto que es un central diestro, no zurdo, un central de 1,82, es bastante bajito, pero es potente, es de lo mejor que había en la Premier League, que está en el Crystal Palace, que este año no está haciendo una gran temporada, y también ha debutado Yageji en el City y ha hecho 2 partidos que han sido bastante buenos. Central además de 25 años, bastante joven y que seguramente en el equipo de Guardiola pueda encajar realmente bien y pueda tener pues muchos minutos. De hecho ya ha jugado 3.000 minutos esta temporada entre Crystal Palace y Manchester City. Es una barbaridad, o sea, estamos prácticamente a un poco más de la mitad de temporada, o sea que son muchísimos los minutos de Geji, que es un central que seguramente vaya a estar en el Mundial para Inglaterra y seguramente vaya a ser titular, y ha jugado 26 partidos con la selección inglesa. El tercer fichaje que vamos a nombrar va a ser el de Ademola Lookman, que es verdad que todavía no lo hemos visto debutar, lógicamente se hizo oficial ayer, pero es un fichaje muy interesante del Atlético de Madrid. Al final es un jugador que parecía que quería salir del Atalanta, ha tenido bastantes problemas en los últimos años con entrenadores, con el club, y es un jugador que era una oportunidad bastante buena de mercado. 35 millones por un jugador que realmente pues fue bastante importante durante estas 1 o 2 temporadas. Me parece un precio bastante bueno. Hizo una buena Copa de África. Es verdad que no está en su mejor temporada. Lleva 3 goles, 2 asistencias solo, 1.200 minutos. Tampoco ha jugado mucho, pero las 3 últimas temporadas sí que son muy buenas de Lookman en la Atalanta. 20, 17 y 15 goles. Además es un delantero que también te da muchas asistencias. Puede jugar en punta, puede jugar en las bandas. Es verdad que es una posición que creo que el Atlético de Madrid más o menos ya tenía cubierta con, pues ya sea Julián Álvarez en la punta, pero también con, no sé, Almada, con Nico González, con Simeone, con Baena. Creo que más o menos la posición que puede ocupar Lookman puede ser por ahí, pero en todo caso es un jugador que realmente te puede dar un salto de calidad, es rendimiento inmediato, tiene 28 años, pero bueno, es un futbolista muy interesante y que yo creo que lo puede hacer bien en el Atlético de Madrid. Es cierto que también es el típico que se puede estancar y que le salga todo mal, pero al menos a mí me parece un buen fichaje, rendimiento inmediato,
y con un valor un poquito inferior, con un precio un poco inferior a su valor de mercado, que es de 38 millones. Por tanto, jugador de ataque que normalmente son más caros, en el que debería ser su prime, aunque no esté en su mejor temporada, sí que pues se lleva 2-3 temporadas, como digo, a un gran nivel. Y para el Atlético de Madrid me parece un fichaje que puede ser bastante acertado. Seguimos con un jugador un poco más desconocido porque viene de Holanda, viene del Feyenoord y en este caso lo ficha el Olympique de Marsella de De Zerbi, que ha hecho varios fichajes muy interesantes, pero se quedaron fuera de la Champions. El último día creo que perdieron contra el Brujas 3-0 y fue el gol del Benfica que los eliminó, si no me equivoco. Por tanto, el Marsella, que es una lástima, pues que se quede fuera porque había hecho fichajes muy buenos, que de hecho está pensando en hacer un vídeo sobre el Marsella, porque de verdad que me parecían muy buenos fichajes, pero justo se cayeron en la Champions, en Liga sí que van bastante arriba, pero en todo caso han fichado, como digo, a Quinten Timber, el hermano de Jurrien Timber, el jugador del Arsenal. En este caso juega de mediocampista, de hecho son gemelos, pero Quinten Timber es mediocampista, más pivote, más defensivo. Bueno, de hecho es bastante todoterreno, pero la cosa aquí es que el Olympique de Marsella lo ha fichado por 4 millones y medio con un valor de 24 kilos, un jugador que estaba en Holanda, que todavía no ha terminado de explotar seguramente del todo y que se va por primera vez a un equipo de las 5 grandes ligas, en este caso, como digo, al Marsella. Hace 2 temporadas hizo 8 goles, 10 asistencias, no es tampoco un jugador con muchos números, pero sí que es un jugador joven de 24 años que pues seguramente el Marsella lo pueda vender muchísimo más caro. Tiene toda la pinta a Premier League este tío. Así que bueno, Quinten Timber, que me parece un muy buen fichaje, sobre todo como digo, por calidad-precio. El quinto fichaje es Brennan Johnson, otro de la Premier, que bueno, pues al final al tener tanto dinero mueven muchísimo. Los equipos de las otras ligas, sobre todo de la Liga Española, cada vez pueden hacer menos fichajes y la Premier al final pues es normal que sea protagonista en este vídeo. Pero bueno, nos vamos como digo con Brennan Johnson, 40 millones le ha costado al Crystal Palace, un jugador que venía del Tottenham, que la temporada pasada lo hizo bastante bien. 55 millones le costó a los Spurs desde el Nottingham Forest y ahora solo le cuesta, digamos solo entre comillas, 40 al Crystal Palace. El Crystal Palace que también, como digo, ha vendido a Gehi, como hemos visto antes, pero pues ha fichado a Brennan Johnson, que es verdad que ya ha jugado algún partido, no ha terminado de hacerlo bien, pero creo que es un fichaje que además tiene bastante futuro, tiene 24 años todavía. Es un jugador que esta temporada había tenido poco protagonismo con el Tottenham, pero el año pasado metió 18 goles, que también pues son cifras muy importantes. Es un extremo derecho, o sea que al final tampoco debería ser su función principal, pero en todo caso, como digo, Brennan Johnson ficha por el Crystal Palace en un fichaje que pues el Crystal Palace paga 40 millones, su valor de mercado es de 38, por tanto no es tan desorbitado como en otros casos de la Premier, y un jugador que si bien no está haciendo su mejor año, pues es un poco un caso parecido a Lookman, ¿no? Es un jugador que tiene bastante potencial, en este caso más joven que Lookman, y que aunque no estuviera en su mejor temporada, seguramente a un Crystal Palace que es de zona media de la Premier le pueda venir bien, aunque no haya empezado de la mejor forma el jugador galés. Y nos vamos con otro extremo derecho de la Premier. Nos vamos en este caso con Ryan, jugador que también puede jugar de delantero centro, que ya ha debutado con el Bournemouth y partido donde dio una asistencia. Viene desde Brasil, ha pagado 28 millones y medio el Bournemouth. Estamos hablando de que es sorprendente porque es un futbolista que termina contrato también, Ryan. Por tanto, pues bastante sorprendente, 28 millones y medio. Al final se va a un equipo que tampoco es top de la Premier, pero con Iraola puede hacer buenas cosas. He visto un poco el resumen de su debut y tiene buenas jugadas, la asistencia que da es muy buena y tiene otro pase que casi marca también el Bournemouth, jugador de solo 19 años, por tanto muchísimo ojo con Ryan, el futbolista brasileño que acaba de fichar el Bournemouth.
En la liga brasileña la temporada pasada metió 20 goles y dio solo una asistencia, bueno, en todas las competiciones, no solo en la liga, pero es un jugador que explotó en Brasil, como digo, la temporada pasada y que ahora en el Bournemouth parece que puede funcionar bastante bien en este estilo de la Premier. Es un jugador técnico y rápido, así que seguramente se va a poder adaptar. Y Iraola creo que es un grandísimo entrenador y que necesitaba también alguna pieza de este estilo, algún jugador que pueda destacar porque ha vendido a muchas estrellas y creo que, bueno, es una apuesta un poco arriesgada porque al final viene de Vasco da Gama, no viene de un equipo de la Premier Top, viene desde Sudamérica directamente, pero es un jugador por el que puedes sacar muchísimo dinero y además es bastante oportunidad de mercado. Es cierto que tiene un valor de 24 y han pagado 28 y medio, pero como digo, pues es por esa finalización de contrato que al final entiendo que ha rebajado bastante el precio. Ahora sí, nos vamos otra vez a la liga, nos vamos al Valencia con el fichaje de Guido Rodríguez. Es verdad que es hasta final de temporada solo, que no he metido jugadores cedidos y este prácticamente lo es, pero bueno, oficialmente no lo es. Así que metemos a Guido Rodríguez, podría renovar con el Valencia perfectamente, no sé si lo va a hacer, pero es un jugador que sin ser muy veterano, pues es un jugador de nivel europeo con 31 años, que ha estado en el Betis en la Liga Española y lo ha hecho muy bien. Ahora al West Ham no estaba jugando lo bien que lo había hecho con el Betis, pero que sí que para el mediocampo del Valencia le puede venir muy bien una pareja junto a Pepelu. Es un futbolista que, bueno, pues puede sacar un poco al Valencia de estas plazas de peligro de la liga. Es verdad que el Valencia parece que se está recuperando un poco en estos últimos partidos, pero Guido Rodríguez pues me parece una incorporación de realmente bastante calidad para ese medio del campo. Seguramente pues esté hasta final de temporada porque quiere ir al Mundial y no se quede, pero en todo caso, como no es una cesión, lo vamos a meter en el vídeo. A mí me parece, bueno, es que si se queda más años, me va a parecer una incorporación realmente buenísima, porque al final es gratis, ha rescindido contrato con el West Ham, te llevas un jugador que al menos para esta media temporada te va a servir y va a ser titularísimo, creo yo, a no ser que se tuerzan mucho las cosas. En siguiente lugar tenemos a otro jugador que ha fichado por la Liga Española, en este caso por el Betis, Álvaro Fidalgo, que se confirmó ayer, jugador de valor de 8 o 9 millones que el Betis ha fichado por solo 2, también terminaba contrato, así que en calidad-precio está muy bien. Es un futbolista que jugó en la cantera del Madrid, que después se fue al Castellón y después del Castellón fichó por el Club América de México y ahí en México pues ha tenido un grandísimo rendimiento en las 2-3 temporadas que ha estado ahí en el Club América. Es un futbolista que puede actuar como pivote, como interior y como media punta, por tanto es bastante polivalente en ese medio del campo y es algo que le viene muy bien al Betis, porque al final el Betis tiene las bajas de Isco, Lo Celso, de Amrabat, de Rodrigo Riquelme, o sea, tiene muchos jugadores lesionados en el medio del campo y seguramente pues sea un fichaje pensado sobre todo para esta sustitución, ¿no? Al menos momentánea, y creo que Álvaro Fidalgo puede ser un futbolista que dé un buen nivel, un buen rendimiento en la liga. En la Liga Mexicana ha sido de los mejores en los últimos años. La temporada pasada incluso marcó 10 goles. La anterior también dio 8 asistencias. Así que bueno, en todo caso, fichaje que mola ver un jugador español que lo está haciendo muy bien en otra liga, que vuelva a la liga, a primera división, donde nunca había jugado. De hecho, porque como digo, estaba en el Castellón. Y desde Club América también llega Alan Saint-Maximin, el extremo mítico francés, un regateador puro que llega al Lens. El Lens que recordad que está muy arriba en la clasificación de la Ligue 1, de la Liga Francesa, solo a 2 puntos del Paris Saint-Germain, van segundos y quieren asegurarse esta posición, quieren asegurarse de estar en Champions League la temporada que viene y han fichado a Saint-Maximin, fichaje de último día, como digo, que viene del América. Han fichado también a Madou Haidara, que es un jugador maliense que jugó en el Leipzig, que de hecho
lo hizo muy bien, aunque por las lesiones se fue desvaneciendo un poco, pero en este caso hablamos, como digo, de Saint-Maximin, otro fichaje que llega libre, otro fichaje que es una oportunidad de mercado. Es cierto que es un poco triste porque al final Saint-Maximin rescinde contrato, si no me equivoco, con el América por problemas de racismo, si no me equivoco, con su hijo, con su hija. Por tanto, sí que la razón es bastante triste, pero Saint-Maximin que vuelve a la liga francesa, jugador de 28 años, va a cumplir 29 en poquito y que todavía yo creo que le puede quedar bastante fútbol. Es un jugador espectacular de ver, estuvo bastantes años en el Newcastle donde no lo hizo del todo mal. Es cierto que seguramente no llegó a ese nivel que se podía esperar cuando estaba en el Niza, que estuvo también en el Mónaco. El Newcastle al final pagó 18 millones por él, pero después se fue a Arabia, se fue al Al-Ahly, 27 millones pagó el Al-Ahly, se fue al Fenerbahce también y al final pues no terminó de explotar, pero es un jugador que yo creo que en liga francesa puede molar mucho de ver y que seguro que nos deja buenos highlights, sobre todo en un Lens que, como digo, está en las partes de delante de la tabla de la liga. Y cerramos el vídeo con otro fichaje de un jugador español que vuelve a la liga, en este caso de Raúl Moro, fichaje que me parece muy interesante por parte de Osasuna, jugador que se fue al Ajax en verano desde el Valladolid, que la temporada pasada fue de los mejores del Pucela y que se fue al Ajax, como digo, después del descenso por 9 millones y medio y Osasuna lo recupera para la causa por solo 5, o sea, en media temporada ha bajado el precio a su mitad. Con el Ajax, lógicamente, pues Raúl Moro no ha tenido grandes actuaciones, un gol, 2 asistencias, 900 minutos jugados, pero al final es un jugador que sí que sabes que en Liga Española ha tenido un rendimiento bastante bueno. La temporada pasada fueron 5 goles, 6 asistencias en un Valladolid que no andaba para ninguna parte y Osasuna pues aprovecha. Al final es lo que tiene la economía de la Liga Española, tampoco puedes irte a fichar a un jugador por 20 millones, te tienes que conformar e intentar buscar oportunidades de mercado y Raúl Moro, que además es un jugador joven de 23 años, pues puede ser muy interesante. Ya ha debutado de hecho con Osasuna contra el Villarreal, empate a 2, no jugó su mejor partido, pero bueno, creo que puede ser bastante interesante ver el ataque de Osasuna con Víctor Muñoz, Raúl Moro y Rubén García en esos extremos media punta junto a Budimir en punta. Puede ser un ataque bastante demoledor e incluso a la contra puede ser bastante dañino. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí los 10 fichajes. Decidme en comentarios cuáles habríais metido. Podríamos haber metido, no sé, a Dro, por ejemplo, que lo fichó el PSG por 8,2 millones, siendo un jugador de 10 de valor, además muy joven, pero al final pues también he tenido en cuenta el rendimiento inmediato. Podríamos haber metido otros fichajes como el de Jacquet por el Liverpool, pero es carísimo. O sea, también me he basado bastante en la calidad-precio. Gallagher, por ejemplo, por el Tottenham lo podríamos haber metido, pero también era bastante caro. Así que nada, como digo, si queréis dejadme en comentarios cuáles habríais metido vosotros de mejores fichajes de este mercado invernal, pero para mí son estos 10. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.